Durante las semanas anteriores, el mes de mayo particularmente, que ya terminó, fue eterno mayo, ¿no? A mí me pareció demasiado largo, fue eterno, pero gracias a Dios ya terminó mayo. Y fue un mes donde como iglesia tuvimos una serie de sermones enfocados en algo que es sumamente importante, que es sumamente relevante para todo cristiano y que tiene relación con el recordar que todo lo que hemos recibido de parte de Dios es por gracia. Recordar que hemos nacido de nuevo. Recordar que eso es posible solamente por los méritos de Cristo y que no tiene nada que ver con nosotros. Que no hemos nacido ni por voluntad de carne, de varón, sino por voluntad de Dios. Recordar que ha sido su gracia la razón por la cual podemos tener confianza de que hemos sido salvados. Recordar que la salvación y la justificación han venido a nuestra vida solamente a través de la fe. Y que la fe no es algo de lo cual nosotros tengamos que sentirnos orgullosos. No es algo que brote de nosotros, que brote de nuestro buen corazón, sino que en realidad la fe viene de Dios. La fe es el instrumento por medio del cual Dios nos otorga su justificación. Esta justicia imputada no era nuestra, éramos culpables. Sin embargo, a través de la obra de Cristo, Dios nos da la fe y a través de esa fe, nosotros somos considerados justos. Amén. Somos considerados justos por gracia. No se trata de lo que hemos hecho, sino que se trata de lo que Él hizo por nosotros a nuestro favor. Y hermanos, qué importante es que nunca olvidemos eso. Y por eso, para continuar, porque desde hace un tiempo en mi corazón el Señor puso el comenzar a revisar una epístola que creo yo es muy necesaria en nuestra época. Es una epístola que no es muy predicada en los púlpitos debido a que hay mucha ropa tendida, debido a que hay muchas cosas que aparecen condenadas ahí que tristemente los cristianos practican. Por tanto, es un poco olvidada. Es más fácil hablar de otras cosas que hablar de lo que vamos a comenzar a hablar de esta semana. Pero por eso era necesario recordar, queridos, recordar que todo es por gracia, que nada es mérito nuestro y que solamente Dios quiso otorgarnos su salvación, y esa obra de transformación está obrando, valga la redundancia, en nuestros corazones exclusivamente porque Él así lo ha querido y nada más. A partir de hoy día comenzamos una nueva serie enfocada en la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es una de las epístolas más controversiales del Nuevo Testamento. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, las opiniones con respecto a esta epístola han sido variadas. Hay quienes han amado esta epístola, pero hay quienes también han tenido cierto nivel de problemas por el contenido que aparece escrito acá. Cuando hablamos de Santiago, cuando hablamos del escritor de esta epístola, no nos estamos refiriendo al apóstol hermano mayor de Juan, el que se conoce como el Jacobo. Ya hay que entender que Santiago es la derivación griega del nombre Jacobo. Ya es un nombre que se derivó. Ya Jacobo, de ahí viene, del Jacobo, viene Santiago, que es el abreviado entre San, de santo, y Tiago, que viene del diminutivo de Jacobo. Entonces esa es la dinámica, por eso se llama Santiago, Jacobo, Santiago, Diego, igual. Cuando dicen Pedro, Juan y Diego, es una alusión a los tres apóstoles más cercanos al Señor. Y ese Diego es Santiago, que es la derivación del nombre Jacobo. Así que para que ustedes lo sepan, un poquito de cultura general. Bueno, y este Santiago no es el hermano de Juan. Recordemos que Juan tenía un hermano, ambos se dedicaban a la pesca, y se les conocía como los Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían un carácter bastante impetuoso. No, este no es el apóstol. El que está escribiendo esta epístola es otro Jacobo. Y
Y lo interesante, hermanos míos, es que el escritor de esta epístola es el hermano sanguíneo del Señor Jesucristo. Un hombre que durante la vida del Señor Jesús no creyó en él. De hecho, aparece descrito en los evangelios como uno de los que le decían, cuando veían que Jesús estaba predicando, iban junto con otro hermano a decirle: oye, deja de llamar la atención, por favor. Él no creía en su hermano como el Mesías. Sin embargo, luego de la resurrección, el propio apóstol Pablo relata que el Señor Jesucristo se le aparece a su hermano Santiago y él termina siendo un líder muy importante dentro de la iglesia de Jerusalén. El escritor de esta epístola, el hermano del Señor Jesucristo, era un líder, un pastor, probablemente el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén al principio comenzó a ser liderada por los 12 apóstoles, pero al transcurso de los años las labores se fueron dividiendo y los apóstoles tuvieron un llamado misionero a salir a otros lugares, a ir a otros lugares. Y en la iglesia local evidentemente tenían que quedar pastores, y uno de esos pastores fue precisamente Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Ahora, los padres de la iglesia en general valoraron positivamente esta epístola. Jerónimo de Estridón decía que Santiago era la joya de los apóstoles. Sin embargo, destacaban más las epístolas de Pablo. Ahora, durante la Reforma, Lutero expresó opiniones ambiguas con respecto a Santiago. Por un lado, valoraba el énfasis de las obras como fruto de la fe, pero por otro lado igual criticaba la aparente contradicción que existía en cuanto a las obras y la fe en contraposición con lo que el apóstol Pablo enseña. Pero este fue un error claramente del propio Lutero y que nada tiene que ver con el contenido de la epístola de Santiago. El propio Lutero llamó a Santiago la epístola de paja, en comparación con las epístolas de oro que él hacía alusión a las que Pablo había escrito. Otros reformadores como Calvino defendieron la epístola y rechazaron las críticas que Lutero había hecho, y en realidad señalaba que ambos decían dos cosas totalmente diferentes porque el foco de las obras era distinto. Pablo hablaba de las obras de la ley, mientras que Santiago hablaba de las obras de la fe. Pablo criticaba las obras como el camino para llegar a la salvación, mientras que Santiago hablaba de las obras como el fruto de una vida nueva. Por tanto, esa es básicamente lo que se percibía a lo largo de los años de la epístola de Santiago. Ahora, una de las cosas que es necesario entender es que vamos a ingresar al análisis, el estudio, la reflexión de la epístola de Santiago, y necesitábamos recordar qué era la gracia antes, porque nos podemos confundir. Necesitábamos recordar que todo es por mérito de Cristo y no de nosotros, porque de pronto ante la narrativa del propio Santiago podríamos llegar a tener cierto tipo de confusiones. Por eso es que era necesario recordar la gracia antes de entrar a esta maravillosa epístola, que sin duda alguna va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Santiago comienza su epístola hablándole a las 12 tribus, comienza hablándole a expatriados. Y la verdad es que muchos tienen en consideración que esta puede ser una alusión más que a judíos propiamente tal, aunque de acuerdo al contexto bíblico, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, era bastante judaizante. Sin embargo, es un llamado a la iglesia, porque las 12 tribus en esa época ya no existían. Entonces, cuando habla de los expatriados, las 12 tribus repartidas por todo el mundo, está haciendo alusión al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. Ahora, quiero invitarle por favor a que abra su Biblia para que comencemos con esta epístola. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4 es el texto que esta noche vamos a comenzar a analizar, a reflexionar, y que Dios nos va a hablar sin duda alguna por medio de su palabra. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Jim Elliot creció en la ciudad de Portland, Oregon, en el norte de Estados Unidos, y desde joven sintió un llamado a la misión. Se graduó del Wheaton College en el año 1950, no hace tanto tampoco, con la intención de ir como misionero a un país de Sudamérica llamado Ecuador. Elliot y otros amigos misioneros viajaron a la jungla ecuatoriana en el año 1956 con el objetivo de llevar a cabo su tarea de predicarle a una tribu conocida originalmente como la tribu de los guaraní, la cual tenía la reputación de ser bastante hostil y violenta, sobre todo con extraños. Los misioneros lograron hacer contactos con los naturales del lugar y comenzaron a acercarse, obviamente con confianza en el Señor, pero también con respeto debido a la mala fama que esta tribu tenía. Comenzaron a aprender su idioma y a compartir el evangelio. Y pasaron unos meses realizando esta labor misionera, pero por sobre todo pionera. Nunca nadie había llegado ahí. Lamentablemente, un grupo de guaraníes, el día 8 de enero del año 1956, cuando llevaban simplemente unos cuantos meses, los emboscaron y los mataron. Jim Elliot, tenía 29 años, tenía una esposa y una pequeña hija, las cuales quedaron viudas y huérfanas respectivamente. La pregunta es, cuando oímos historias como esta, ¿cómo es posible que un joven con tanta vida, empezando recién su vida adulta, con responsabilidades, haya tenido este fin? Tenía un buen corazón, tenía una buena intención, sin embargo, algo sucedió, su vida fue arrebatada y dejó a una viuda y a una huérfana de padre. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, perdió varios de sus hijos mientras vivía como misionero en la India. Tuvo 9 hijos y 7 murieron por problemas de enfermedades propias de la India. Adoniram Hudson, uno de los pioneros misioneros en Birmania, vio morir a 2 de sus hijos y a su esposa durante las dificultades que tuvo a través de su obra misionera. Aún así, permaneció en Birmania por más de 40 años. Al conocer historias de estas personas, a veces nosotros podemos tener cierto nivel de miedo, de temor, producto de que son personas que realmente marcaron la diferencia, hicieron algo bueno, pero aparentemente las cosas que le sucedieron no fueron nada buenas. Podemos ver hombres piadosos, hombres que dedicaron su vida a servir al Señor. También hay muchos casos de mujeres que sufrieron por causa de Cristo y por llevar el evangelio. Pero, ¿por qué estas personas que hacían el bien tuvieron que sufrir? ¿Por qué tuvieron que perder algo tan valioso como esposas, hijos o hasta la propia vida? Cuando vemos esto, inevitablemente nos lleva a reflexionar en la relación que existe entre la vida cristiana y el sufrimiento. Hermanos queridos, sin duda nadie espera o anhela sufrir. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Y cuando nos encontramos con historias como esta, donde personas verdaderamente derramaron su vida, entregaron su vida al servicio del Señor y de alguna manera recibieron esta paga, inevitablemente nos despierta y pensamos dentro de nuestra carnalidad, bueno, si eso es servir al Señor, yo no quiero eso. Porque ¿quién quiere sufrir? Levante la mano, ¿quién quiere sufrir acá? Me imagino que nadie lo quiere. Porque, como decía mi papito, el dolor es para que duela. Y ese es el propósito del dolor y el sufrimiento, marcarnos. El propósito es eso. Ahora, el sufrimiento, queridos, y las pruebas son cosas cotidianas para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Si el mundo sufre, a veces uno podría esperar que uno no debería sufrir, sin embargo, sí le toca sufrir. Sin embargo, le toca experimentar el dolor, le toca experimentar diversas
pruebas. Y es lamentable, realmente lamentable, cuando uno escucha en otros lugares que se hacen llamar iglesia, que dicen, bueno, Dios te llamó para que estés bien, y si tú estás sufriendo es porque pecaste, si tú estás sufriendo es porque no estás cumpliendo, eres desobediente, y por esa razón estás sufriendo, porque Dios te llamó para ser cabeza y no cola, yo arrebato lo que el enemigo me quitó, y todas esas cosas. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos a hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, vemos que el sufrimiento les ha acompañado. Entonces hay una gran diferencia entre lo que se propone, lo que se predica en muchos lugares, versus lo que la propia Escritura señala. Y ahí está el punto, hermanos. El pecado es aquello que ha traído y ha arrastrado nuestras vidas hacia el sufrimiento. Así que vamos a sufrir tribulaciones, vamos a subir afrentas, vamos a sufrir dolor. Porque el pecado es el que ha producido en nosotros esas consecuencias. El sermón de esta tarde vamos a estar hablando de 3 grandes verdades con respecto al sufrimiento. En primer lugar, la actitud frente al sufrimiento. En segundo lugar, la razón del sufrimiento. Y en tercer lugar, el fin del sufrimiento. Lo repito para aquellos que anotan: la actitud frente al sufrimiento, la razón del sufrimiento y el fin del sufrimiento. Acompáñenme por favor al versículo 2 de Santiago. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice lo siguiente: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Es paradójico, pero una de las proclamas o frases de la generación actual es esta: tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Merezco ser feliz. Y normalmente la gente entiende o asume que el concepto de la felicidad está relacionado con una ausencia del dolor, la ausencia de situaciones complejas, la ausencia de dificultades en la vida, tener una estabilidad económica, tener la salud al 100% y no tener, digamos, problemas mayores. Pero es interesante, querido hermano, que el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, comienza su epístola inmediatamente al tiro hablando de algo tan importante como es el sufrimiento. Es interesante esto. Como decimos aquí en nuestro país, Santiago, 3 cucharadas y a la papa. Inmediatamente, porque el contexto de la gente de la iglesia de esa época era un contexto donde estaban pasando dificultades, donde estaban sufriendo, donde estaban pasando por diversas pruebas. Y hermanos queridos, Santiago entiende que lo primero que los hermanos tienen que saber es que tienen que los cristianos saber que el sufrimiento va a estar, pero que tienen que tener una respuesta frente a ese sufrimiento. Toda persona busca el gozo. Y el gozo implica alegría, regocijo. Pero cuando comienza hablando Santiago aquí, él dice: tengan por sumo gozo. Otras versiones lo traducen como sean dichosos, pero la expresión griega aquí, hermanos, se refiere a un gozo completo o total. O sea, no es simplemente sientan felicidad, no es solamente estén alegres, sino es sientan un gozo completo o perfecto. Hasta el momento nadie podía tener problema con eso, ciertamente, porque está diciendo: hermanos, tengan por sumo gozo. Ahora, pregunta: ¿a quién de los presentes no le gustaría tener sumo gozo? Ser una persona alegre, ser una persona que está agradecida con lo que Dios le da. Tristemente, muchas veces pecamos de malagradecidos. Tenemos las bendiciones de Dios y también las cosas difíciles de Dios, pero nuestra actitud muchas veces es de amargura. Y hay una diferencia y un abismo tremendo entre un concepto y el otro: la amargura versus el gozo. Pero acá Santiago está diciendo: tengan ustedes un gozo completo, total.
total. Pero dice, y relaciona el sumo gozo, el gozo completo, el gozo total a diversas pruebas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde nosotros en nuestra naturaleza tendemos a reclamarle a Dios, porque Dios está bien, queremos tener sumo gozo, queremos estar completamente felices, queremos estar completamente agradecidos contigo, entonces danos cosas buenas. Pero no es lo que está diciendo acá. Él está diciendo, queridos hermanos, tengan un gozo completo cuando pasen por diferentes pruebas. Esa expresión diversas hace alusión a de diferente tipo de pruebas. Diferente tipo de pruebas. Y esa expresión habla de examinar. ¿Qué significa prueba? Examinar algo atentamente. Eso es lo que implica. Hermanos, cuando estamos hablando de las pruebas diversas, tenemos que entender que es el medio por el cual Dios nos está examinando. Y el medio también por el cual tú mismo vas a ver cómo está tu corazón. Tú mismo vas a ver tu andar a través de diversas pruebas. ¿Saben una cosa? El problema es que este verbo no está en una voz, digamos, que incite o anime a las personas, sino que dice, tengan como un imperativo. O sea, está ordenando Santiago, el hermano del Señor, que cuando vengan diversas pruebas, tengamos un gozo pleno. Dentro del mundo de la ingeniería hay una asignatura que se llama resistencia de materiales, la cual tiene la misión de formar al profesional para que sepa cuánta es la durabilidad y qué variables, ¿cierto?, se deben calcular a cierto tipo de materiales para ver la resistencia que tienen frente a la construcción, frente a una explosión, etc. Hermanos, las pruebas que Dios permite en nuestra vida son exámenes que Él nos hace para que quede en evidencia de qué estamos hechos, para que quede en evidencia cómo está nuestro corazón, qué es lo que está adentro. Yo siempre he hablado, bueno, hace rato que no lo digo, pero para ver cómo estás espiritualmente, si estás carnalito o no, hay un cristianómetro que es muy bueno. Anda a pie descalzo y choca con algo. O está pegando un clavo y golpéate con el martillo. Lo primero que salga es cómo está tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? Porque el Señor Jesucristo dijo, lo que habla nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. ¿Acaso sale una maldición? ¿Acaso sale una grosería? ¿Qué sale de ti? Eso es lo que está en tu corazón. Y las pruebas, amados, son el barómetro que Dios tiene para ver la presión que nosotros tenemos. Queridos, Dios va a permitir que nos equivoquemos, Dios va a permitir que suframos y vamos a ser testeados por diferentes frentes precisamente para que quede en evidencia que Él está trabajando en nosotros o que Él no está trabajando en nosotros. Si comenzamos a sufrir diversas pruebas, tenemos que agradecer a Dios y tener un gozo pleno. ¿Cuándo? Cuando veamos cómo respondemos a esas tribulaciones, a esas situaciones. El sufrimiento, el dolor es el medio que Dios tiene para mostrarnos cómo está nuestro corazón. Por tanto, la actitud frente al sufrimiento, queridos míos, tiene que ser una actitud de sumo gozo. No es natural, porque nos aflige, porque nos duele, porque lloramos, porque
evidentemente nadie quiere eso, nadie desea eso. Y cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, vemos al final del túnel una luz muy pequeña, muy lejana, que es imposible para nosotros querer pensar siquiera que vamos a llegar ahí. Nadie quiere sufrir. Pero el apóstol está diciendo, tengan por sumo gozo cuando sufran diverso tipo de pruebas. Diverso tipo de pruebas. Nuestra fe, dice el Nuevo Testamento, que es más valiosa que el oro y que va a ser probada como es el oro, en el crisol. El crisol de la prueba, el lugar donde fundían el oro, el horno donde fundían el oro, es el sufrimiento para nosotros. Dios nos funde, Dios nos desarma. Él es el alfarero que está moldeándonos, que está trabajando en nosotros, que simplemente somos barro cocido. Y Él está moldeándonos, nos está haciendo de nuevo, nos está formando. Pero es necesario que vengan esas turbulencias, es necesario que vengan esas tribulaciones. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro actuar frente a esas situaciones? Hermano, hermana, si estás sufriendo, si estás pasando por un túnel, si estás pasando por una dificultad, llénate de gozo. Porque Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Ahora no lo entiendes, ahora no lo ves, pero Dios está trabajando en tu vida. Aunque todo pinte negro, aunque todo pinte gris, Dios está ahí. Hoy día lo conversábamos, revisábamos con nuestros hermanos del curso de membresía. Revisábamos ese texto maravilloso cuando dice Pablo a Timoteo en 1 Corintios 3, de Timoteo 3:15, le dice que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Hermanos, Dios es un Dios vivo. Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando en nosotros. Él se está moviendo entre nosotros. Y en cada cosa que te está pasando, Él está obrando. Él está obrando. Él está presente. Entonces, el llamado que debemos tener es que nuestra respuesta frente al sufrimiento tiene que ser con esperanza, sabiendo que Dios está obrando ahí. Porque ahí viene nuestro segundo punto, la razón del sufrimiento. Acompáñeme al versículo 3, por favor. Versículo 3, Santiago 1:3. La razón del sufrimiento, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Ahora, sabemos que tenemos que estar felices, sabemos que estamos gozosos y llenos y plenos en que estamos sufriendo. Pero ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar tribulaciones? ¿Por qué tenemos que sufrir aflicciones? Y la palabra de Dios es clara en mostrar que las diversas dificultades y pruebas que nos toca vivir como cristianos tienen el fin de probar nuestra fe. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Fíjese que la expresión prueba de vuestra fe tiene la idea de hacer algo con el fin de exponer si lo que está siendo observado es verdadero o es falso. Cuando dice la prueba de su fe, está diciendo que la tribulación, la aflicción, las situaciones difíciles que nos toca afrontar como cristianos tienen el propósito de ver si somos o no somos, si somos verdaderos o somos falsos. Eso es lo que dice el texto. Esa es la idea principal de lo que Santiago está exponiendo aquí. Él dice, las diferentes dificultades y pruebas que nos tocan vivir tienen el fin de probar nuestra fe. O sea, Dios pone a prueba la fe para ver si realmente hemos nacido de nuevo o no. Y que eso quede en evidencia a nosotros mismos y también a las personas que están a nuestro alrededor. Dios permite que suframos y que nuestra fe sea expuesta frente a la luz. Recordemos lo siguiente. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta si somos semillas que cayó entre pedregales o semilla que cayó en buena tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Aquella que cayó entre pedregales brotó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, el sol la secó. Cuando el Señor Jesucristo explica esa parte de esa semilla,
Él dice que la semilla que cayó entre pedregales se refiere a aquellos que al oír la palabra la reciben con gozo, pero al venir la aflicción y persecución por causa de la palabra, rápidamente vuelven atrás y renuncian. Las pruebas difíciles que te tocan vivir, que te han tocado vivir y que te van a tocar vivir de diverso tipo, no solamente una, sino de diverso tipo, tienen el propósito de dejar en evidencia quién eres. Si eres un verdadero seguidor del Señor o si eres un falso seguidor del Señor. Dios permite que nuestra fe quede expuesta. Dios permite que nos demos cuenta de eso, pero también tiene un propósito esa prueba. Si esta prueba resulta exitosa, esta va a producir en nosotros ¿qué? Paciencia. Esta palabra en griego significa el poder de resistir las dificultades o el estrés que deja como evidencia una sola cosa: la perseverancia. Cuando habla de paciencia, en realidad no se está refiriendo simplemente al hecho de esperar pacientemente, sino que se está refiriendo a perseverar. Hermano, hermana, una manifestación de que verdaderamente han nacido de nuevo es que pese a las dificultades e inclusive aún más en el dolor, aún más en la prueba, aún más en el sufrimiento, tú permaneces firme y arraigado en aquel que te salvó. Porque hay mucha gente que viene un dolor, viene una aflicción pequeña y rápidamente vuelven atrás. Pero aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que se mantienen firmes. Y esa constancia es una cualidad que Dios quiere desarrollar en nosotros para que podamos crecer en nuestra relación con Él. Él quiere que seamos perseverantes. Él quiere que nos demos cuenta que Él está trabajando en nuestras vidas. Y por eso es que quiere que nos gocemos cuando vienen estas pruebas. Porque Él desea y anhela mostrar que Él está presente en esas situaciones. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por una dificultad, si tú estás pasando por un valle de sombra o de muerte, no debes temer porque Él está contigo. Porque puedes refugiarte a la sombra de sus alas. Hermano, y esto suena súper bonito en lo teórico, pero sabes una cosa, Él lo está haciendo verdaderamente en ti. El problema es que a veces estamos tan enraizados en el dolor que no lo logramos ver. Pero Dios está obrando. Él está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Hermanos, necesitamos ver el sufrimiento y la aflicción como el medio que Dios usa para darnos a notar su presencia en nosotros. Hace años atrás se estrenó una película, se llamaba, en español, El Todopoderoso 2, que era una versión, digamos, de un Noé moderno. Hay un senador que se le aparece Dios y dice que va a venir una inundación y lo manda a construir una arca. En eso básicamente le toca vivir lo que le tocó experimentar a Noé en primera persona. Y bueno, su familia no le cree, está viendo todo lo que está sucediendo y lo abandonan. Y Morgan Freeman, quien hace de Dios, se le aparece a la esposa y comienza a conversar un poco con ella. Y en esa conversación le dice, ¿sabes qué? A veces nuestra oración con Dios es, Él no quiere manifestar que es Dios, por eso Él habla a Dios en tercera persona. A veces nosotros pedimos a Dios que nos dé paciencia. Y le dice, pero ¿cómo vamos a saber si Dios nos ha dado paciencia si no nos toca sufrir y experimentar una situación difícil para que quede en evidencia que Él nos ha dado paciencia? Porque eso es. A veces nosotros le pedimos a Dios y cuando le pedimos, Dios nos responde.
Pero Él nos responde dándonos situaciones, oportunidades para que nos enfrentemos y veamos si realmente Él ha respondido a nuestra oración o no. Quizás tú eres de aquellos que le pides paciencia a Dios y la prueba que estás viviendo, que estás sufriendo, es la respuesta de Dios. Dios está trabajando contigo. J.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo lo siguiente: las pruebas son la medicina que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y sacar a la luz nuestras debilidades. Él nos muestra en qué estamos débiles, nos muestra en qué dependemos más de Él, pero a la vez también son medicina para nuestro ser, porque vemos su compañía, vemos que no estamos solos, porque hermanos queridos, no estamos solos. R.C. Sproul dijo: las pruebas no son una señal de que Dios nos haya abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y desarrolle la perseverancia. Porque el fruto, lo que Dios quiere, es que tú perseveres. Es que tú no vuelvas atrás como cantábamos. No vuelvo atrás. Yo puse la mano en el arado y no miro atrás. No miro atrás. Venga lo que venga adelante. Yo sigo con mis ojos puestos adelante, en el blanco, al supremo llamamiento que Dios me ha hecho. Queridos, creo haberlo dicho en muchas oportunidades y nunca voy a perder la instancia de volver a repetirlo. Una de las mayores evidencias de que hemos nacido de nuevo es la perseverancia en el tiempo. Hay pastores, escritores que han tenido que lidiar mucho con esto del decisionismo. El decisionismo es esta corriente que señala que la gente, con el hecho de hacer una oración de fe, ya ha nacido de nuevo. Y este ha sido un gran problema dentro del evangelicalismo norteamericano, porque mucha gente dice que nació de nuevo simplemente porque hizo la oración de fe. Y la oración de fe es nada más que esto: estar en un ambiente donde se propicia el arrepentimiento, y el pastor o el evangelista dice: repitan después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. te recibo en mi corazón. Y eso, mucha gente cree que con esa oración es salva. Pero un pastor norteamericano señalaba: cuando alguien me dice que ha hecho esa oración, yo estoy alegre, pero siempre le digo: pero veámoslo en el tiempo, porque es el tiempo el que muestra si verdaderamente hemos superado la prueba o no, porque la perseverancia es una característica del cristiano. La única manera de saber si alguien realmente nació de nuevo es que luchó hasta el final de sus días con sus propias pasiones, con sus propios pecados, y llegó a esa meta. La perseverancia. Dios permite las dificultades, pero para que perseveremos en Él. John Knox dijo: la constancia no significa que nunca caeremos, sino que cuando caigamos nos levantaremos de nuevo y seguiremos adelante, confiando en la gracia y el poder de Dios. Hermanos, hemos hablado de nuestra actitud frente al sufrimiento, hemos hablado de la razón del sufrimiento, pero aquí viene lo más glorioso: el fin del sufrimiento. Acompáñame al versículo 4, por favor. Dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, cabales, dice la Reina Valera 60, sin que nada les falte. Sin que nada les falte. Hemos entendido entonces que la razón del sufrimiento es dejar en evidencia la permanencia en nuestra fe. Pero esta prueba continua de Dios da un fruto que es el que espera Él en cada uno de sus hijos. Dios espera esta perseverancia, esta constancia, porque Él quiere perfeccionarnos completamente. Hermanos, la prueba es el medio que Dios emplea para pulirnos y para mostrar su gran obra en nosotros. Martín Lutero dijo: si deseamos ser perfectos e íntegros en nuestra fe, debemos aprender a soportar las pruebas con paciencia y constancia, pues solo así podremos crecer y madurar en nuestra relación con Dios. Queridos, hay dos cosas que no pueden faltar en nuestro caminar con Dios, y estas cosas son
la obra que Él realiza en nuestras vidas para lograr perfección y plenitud, que son las palabras que se emplean en la Nueva Biblia de las Américas. Dios está obrando y permite las dificultades porque Él quiere dos cosas. La primera es perfección. Ahora, tenemos que entender esto en el concepto, dentro del concepto. Evidentemente, ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros va a ser perfecto en esta vida. Pero a la perfección que está apuntando aquí es a la madurez. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos maduros. Pero para ser maduros necesitamos, sin duda alguna, crecer. Crecer. Una de las cosas que uno ha podido observar y que conversando con personas mayores se da cuenta, es que hay dos situaciones en la vida que hacen que un hombre madure más. No que madure a plenitud, no que madure con todo, así el ser más maduro del mundo, sino que por lo menos le lleve a un nivel que desconocía. Una es el matrimonio y la otra es ser padre. El hombre va a madurar casándose y siendo padre. Por eso existe hoy en día esta generación que tiene que ver un poco con la mía y también con las que vienen más abajo, que la mayoría son hombres solteros que todavía juegan juegos de niños. Porque son niños con plata, que ahora trabajan. Y eso es lo que se da mucho. Pero porque hay dos cosas que no han experimentado y que evidentemente generan esa madurez. Una, el casarse, y la otra, el tener hijos. Cambia la perspectiva. A mí el casarme en lo personal me ayudó un montón a entender un poquito más de la vida, pero todo cambió cuando mi hija mayor nació. El sentido del mundo y la responsabilidad del mundo se vino sobre mi espalda. Porque evidentemente es algo que hace que uno cambie. Dios permite el sufrimiento en sus hijos para alcanzar la madurez. Dios quiere que nosotros maduremos, que no seamos niños fluctuantes, sino que maduremos, que comprendamos nuestra vida espiritual con madurez. Y lo segundo que habla aquí es... la Nueva Biblia de las Américas dice completos, la Reina Valera dice cabales. Tiene una idea similar, pero más general. Implica tener todas las cualidades necesarias. Dios quiere que maduremos y a la vez Dios quiere que tengamos todas las cualidades necesarias para cumplir con nuestro llamado de ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el crisol de la prueba, el crisol del sufrimiento, Dios lo permite porque Él está esculpiendo el carácter de Cristo en nosotros. Porque Él quiere que seamos semejantes a Él. Y Él es el varón de dolores. Él es el experimentado en quebrantos. Él es el sufridor por antonomasia. Nadie ha sufrido más que Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Dios permite el sufrimiento porque Él está formando el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Hermano, hermana, si estás sufriendo por A, B, C o Z motivo, déjame decirte con toda certeza, no la mía, la que viene de la palabra de Dios, que Dios está trabajando en ti y que Dios que está formando a Cristo en ti. Y por eso estás sufriendo, por eso estás pasando momentos difíciles. Esa es una razón para tener sumo gozo. Una razón para tener sumo gozo. Pedro dice en 1 Pedro 1, 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestro carácter y los sufrimientos y las dificultades cumplen con ese propósito. Hermanos míos, recordemos el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz
Él soportó la más grande de todas las pruebas, la ira de Dios sobre sí. Aquel que había tenido una comunión eterna desde antes del inicio, desde antes del comienzo, desde antes de la creación de todas las cosas. Esa unión íntima entre el Padre y el Hijo se vio afectada porque Él, en vez de recibir su amor inagotable, recibió en ese momento la ira de su propio Padre. Y Él lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos y reconciliados con Dios. Él sufrió. Y por cuanto sufrió, aprendió la obediencia, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7. Por cuanto sufrió, aprendió a obedecer. El sufrimiento es el que nos moldea. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, y que ahora está sentado a la diestra en el trono de Dios. Hermano, no hay mayor ejemplo y sufrimiento que Cristo. Él es el varón de dolores. Y si tú estás sufriendo y estás viendo el crisol, la temperatura está cerca tuyo, estás empezando a desbaratarte, a desvanecerte frente a las situaciones que estás pasando, hermano, hermana, Dios está formando el carácter de Cristo en tu vida. Dios te está llevando a la madurez. Dios quiere que des un salto. Dios quiere que no sigas siendo igual, porque nadie es indiferente a la prueba. Nadie sale igual de una prueba. Nadie sale igual del sufrimiento, porque Él quiere hacernos crecer y llevarnos a la perfección, a la madurez y también a que poseamos todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Amados, gocémonos en las pruebas. Lloramos, sufrimos, nos quejamos, pero que dentro de eso que es propio, que es natural, que nuestra respuesta ante el dolor, ante la aflicción, sepamos que Dios está trabajando, que Dios está obrando y que Él lo continuará haciendo en nuestras vidas. Porque Él está transformando nuestra vida, transformando nuestras personas como aquel que nos salvó, haciéndonos semejantes a Cristo en el dolor. Hermanos, que Dios nos ayude a comprender esto. Que Dios nos ayude a vivir esto, a experimentarlo. Y que todo esto sea para la gloria de su nombre. Porque Cristo Jesús fue quien se entregó por nosotros. Les pido que me acompañen y oremos a nuestro Dios.